¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? He visto alguno que ya está entrando en un sueño profundo. Una persona, no voy a decir quién. O estaba intercediendo por mí, por el pastor, está orando quizá. Ostras, estoy juzgando mal, no conozco el corazón. Vamos a pedirle al Señor que su gracia nos acompañe. Señor, Padre, tú estás aquí. Tu palabra lo dice. Nos sentimos tan emocionados al entender esta verdad, tan seguros, tan felices. También, Señor, quizá la conciencia de tu presencia nos trae convicción, Señor. Oh Padre, oh Dios, esta mañana sigue haciendo tu voluntad, Señor. Sigue bendiciéndonos. Lo has hecho a través de las alabanzas, ahora a través de meditar en tu palabra. Oh Dios, permítenos meditar en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Él oraba. Vamos a comenzar esta serie hablando de nuestro Señor Jesús, de quien más el paradigma en cuanto a la oración. Cuando uno camina por los evangelios, y más por el evangelio de Lucas, se va a dar cuenta de que nuestro Señor Jesús era un hombre de oración, que intentaba robarle tiempo al tiempo para irse y apartarse en un lugar solitario y allí orar. Era su estilo de vida, era algo que anhelaba profundamente y creo, la palabra lo dice, creo que allí es donde encontraba ese gozo y esa paz para enfrentar todo lo que nuestro Señor enfrentó. No fue cosa fácil. Nosotros nos quejamos y sufrimos por cosas que pasamos. Y sí, hay sufrimientos en esta vida que nos quiebran, nos golpean. Pero mis hermanos, Jesús pasó todo sufrimiento que puede atravesar el ser humano, que tú has podido atravesar, Él lo atravesó. ¿Cuál es el sufrimiento más grande que puede atravesar una persona? Lo hemos dicho aquí, es la muerte. Es la muerte. Más grande que esto, la muerte de un ser querido, de alguien muy cercano, creo que es el dolor más grande que una persona puede sufrir. Jesucristo lo sufrió. Él vio la muerte venir y le dijo a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte. Y oró a su Padre, si es posible, pase de mí este trago amargo, esta copa. ¿No? Él sintió la muerte cerca y la experimentó. Jesucristo experimentó. Ahora, ¿cómo pudo enfrentar todo esto? Creo que la vida de oración es uno de los pilares de la fortaleza espiritual, emocional, que él tuvo para enfrentar todo esto, ¿no? Y creo que es importante cada cierto tiempo meditar en cuanto a lo que es la oración para los creyentes, para los cristianos. Es muy fundamental. A mí mismo me hace pensar y me hace recordar lo que es la oración. Vamos a centrarnos hoy en un pasaje en Lucas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Está allí, bueno, si no leéis allí porque está pequeño, Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Es un pasaje muy conocido. ¿Recordáis este pasaje? Dice Lucas, Jesús fue bautizado también y mientras oraba, es interesante esto, Mateo no lo dice, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Todo lo que rodea a la oración, todos los beneficios que trae la oración. Jesucristo está orando, ¿no? En medio de un acto de obediencia, ¿no? Y dice, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma y escucha la voz de su Padre que afirma la identidad de nuestro Señor. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Creo que no hay mejor inversión de nuestro tiempo que dedicar tiempo a la oración. A la oración, tanto personal, ¿no? Estuvimos en un retiro de matrimonios como matrimonio, se mencionaba allí, ¿no? Como familia. El tiempo de la oración es fundamental, es fundamental. Vayamos al otro pasaje, a la otra diapositiva, perdón. Va a ser una prédica sencilla, aunque por ahí vamos a irnos un pelín un poco más en conceptos que quizá tenemos que ir poco a poco entendiéndolos. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué Jesús oraba? Es la pregunta que quiero que nos respondamos y que creo que el pasaje puede responder también. ¿Por qué Jesús oraba? Vamos a ir directamente al grano. En primer lugar, creo que Jesús oraba por
su particular visión de la realidad. La vida de oración de Jesús se basaba en su particular visión de la realidad. Jesús entendía la realidad de una manera, creo yo, más distinta o mucho más profunda que cualquier persona en esta tierra. Él miraba a su Padre actuando. Él escuchaba a su Padre. Y él sabía que existía un Dios creador sobre él. Todos tenemos una visión de la realidad, una imagen de la existencia del mundo, a través del cual interpretamos todas las cosas que nos suceden. Eso se llama una cosmovisión. Todo el mundo, tu compañero de trabajo, amigo, ateo, agnóstico, religioso, quien sea, tiene una visión del mundo, una cosmovisión del mundo, a través del cual filtra todo lo que ve, observa o escucha. Y esa cosmovisión le da un pensamiento, una interpretación a todas las cosas. Recuerdo de pequeño, yo he nacido en Perú, soy de Perú, y recuerdo de pequeño escuchar creencias populares en el entorno donde yo crecí. Por ejemplo, una vez llega en la puerta, en el techo de casa, se posa una lechuza, ¿no? Una lechuza. Y escuché esto de alguien. Ostras, es posible que alguien vaya a morir. Es lo que se dijo. En Estados Unidos la lechuza del búho tiene otra connotación. Ahora, yo escuché esto y escuchaba que otros mencionaban esto. Yo era muy pequeño y iba escuchando esto. Esto muestra una cosmovisión de las cosas, una cosmovisión de la vida. Es la visión de un mundo, esta es la cultura latinoamericana, una visión de un mundo, de una naturaleza encantada, con poderes mágicos, heredados de las creencias animistas de nuestros antepasados indígenas. ¿Cómo se llama el premio Nobel colombiano? Gabo, ¿cuál es su nombre? García Márquez en sus libros, Amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, en esos libros plasma la visión de un mundo encantado, que fue un boom en todo el mundo literario, en todo el mundo, y aquí en Europa comenzaron a descubrir toda una visión del mundo que hasta los, yo supongo que 80, 70 no habían descubierto. El boom, o 60 me parece que es, el boom de dar a conocer una visión del mundo. Entonces, todos tenemos una visión. La oración de nuestro Señor muestra su visión de la convicción que Él tiene de su realidad, del mundo que le rodea y de la existencia. Él está convencido de la existencia de un Dios creador que trasciende lo que vemos, que va más allá, pero que al mismo tiempo está cercano a su creación y se relaciona con ella. La oración muestra esa cosmovisión de la vida. Él ora a ese Dios, a su Padre, de una manera especial y se relaciona a través de ella. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Papá, cercano, creador, pero que estás en los cielos, distinto a la creación. Es una visión. Ahora, vamos a la otra diapositiva. Pero estamos en un mundo donde no todos tienen la misma cosmovisión. No todos filtran las cosas de manera igual. Y básicamente yo quiero que esta mañana podamos entender y llevar a nuestra casa que en este mundo, en el mundo en que te rodeas de tus amigos, compañeros de trabajo, hay tres cosmovisiones, básicamente, bajo las cuales crecen distintas visiones de este mundo o religiones. En primer lugar, la visión llamada teísta de manera básica. Es la creencia en un Dios creador, en un Dios que ha creado, en un Dios o dioses que han creado todas las cosas. De ahí nace o surge el cristianismo, ¿no? Y todas las creencias en distintos dioses. ¿Qué religiones estarían bajo esta creencia del teísmo? Está el cristianismo, ¿qué más? Judaísmo, el islamismo. Todos estos ismos que creen en un Dios que ha creado las cosas están dentro de esta creencia llamada teísta. Sigue cliqueando, por favor. Luego viene lo que se llama el naturalismo. El naturalismo. ¿Qué cree el naturalismo? Podemos llamarlo así. Cree que la parte de arriba, ese triángulo de Dios, no existe. Solamente existe lo de abajo. Existe la naturaleza.
Solamente esto. Y todo lo que sucede a su alrededor lo filtra a través de esa creencia. Estuvo en un culto de oración, vino un hombre, era holandés, era esposo de una creyente, estaba en la oración, y entonces conversando en medio de la oración, en el tema, busco la conversación, y él me dice, bueno, yo creo todo lo que está del cielo hacia abajo, del cielo que veo hacia abajo. Yo creo que de lo que veo en el cielo hacia arriba no existe nada. Es una cosmovisión naturalista, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge? Básicamente, esta creencia surge de esto. Ellos creen que la naturaleza surge de la materia, más tiempo, millones de años, más la casualidad. Por una casualidad se unen los elementos y surge la existencia. Y de ahí, básicamente, de una manera muy sencilla, es lo que se cree. Y bueno, de ahí surgen pensamientos o formas de ver el mundo. ¿Qué pensamientos o formas de ver el mundo vienen de ahí? Ateísmo, nihilismo, no hay nada. El existencialismo, cuyos que lo promovían esto, es uno de los conocidos, es Jean-Paul Sartre, ¿no? Y quería leerles algo sobre él, un poco para entender lo que compañeros de estudio o trabajo pueden pensar, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, un francés, un filósofo francés, él intentó extraer todas las consecuencias de una posición atea coherente, él decía. Él buscaba con su filosofía decir, vale, yo soy ateo, vale, pero voy a ser un ateo sincero, tipo Nietzsche, sincero. Y voy a extraer todas las consecuencias que trae el vivir sin un Dios, realmente. Y una de las consecuencias o de los resultados es lo que él llama la libertad. Y él va a decir, el hombre es totalmente libre y está condenado a permanecer en esta condición. Sartre describe su concepto de libertad diciendo, el hombre es ahora absolutamente libre, pero esta libertad no es un don, sino que el hombre se haya condenado a ella, condenado porque para que la libertad sea plenamente libertad, no puede haber nada enfrentando normativamente al hombre, ni fe en Dios, ni verdad, ni valores. Si el hombre quiere ser libre, no puede haber ninguna restricción, ningún límite. En El País ayer salió que en Canadá, no sé si es el juez supremo, ha dictaminado que no es ilegal tener relaciones sexuales con los animales. En el país, ¿no? En Canadá, no es ilegal. A excepción, perdón, una palabra, teniendo en cuenta, entre paréntesis, que no haya penetración, es lo que se dice. Perdón lo crudo que suena. ¿Por qué digo esto? Cuando tú quitas a Dios, ¿no? Hace un tiempo creo que les hablé de un matrimonio de 3 en Brasil, ¿no? Cuando tú quitas a Dios, ¿qué límite hay? ¿Por qué estaría mal casarnos entre 3, entre 4, entre 5? ¿Por qué? ¿Quién define que está mal? ¿Por qué estaría mal casarme con mi perro? Y suena una broma, un chiste, una tontería, pero ¿por qué estaría mal? Porque no puedo. ¿Qué está mal? ¿Por qué no puedo tener relaciones con un animal? No le hago daño. ¿Por qué estaría mal? No hay quien lo impida. Entonces, Sartre mostraba todas las consecuencias de esto. Ahora, él dice, Sartre enfrenta al hombre solo con un mundo hostil. Y en esa tensión tiene que elaborar un proyecto de vida, este hombre, aunque sabe anticipadamente que terminará fatalmente con la muerte. Él dice esto. La libertad se transforma así en un vértigo angustioso. Soy libre, pero no tengo por dónde ir. ¿Quién define mis pasos? ¿Quién define el camino? El hombre está solo, no tiene valores, ni verdades, ni Dios que pueda regirlo. Por lo tanto, debe inventar su propio camino. Todos los caminos que tome son válidos, pero conducen a la nada. Por eso que él escribe, uno de sus libros, es El ser y la nada. Somos libres, pero ya no hay nada. Después de la muerte, ¿qué hay? No hay nada. Esto es sencillo lo que estoy, bueno, más o menos sencillo, pero hay muchas más raíces. Pero esto tiene que ver con el naturalismo. Las personas que creen esto no pueden orar, porque no existe nada arriba. No existe nada arriba. ¿Por qué? ¿A quién vas a orar? A lo mucho le puedes contar a alguien que está al lado.
O puedes, tú solo estás enfrentando este mundo de sufrimiento y tratando de luchar y luchar, pero que al final te encuentras con la muerte. Y eso te lleva a la depresión. Por eso que los filósofos se preguntan por qué no suicidarnos muchas veces, si todo esto es así, si no hay nada. El suicidio muchas veces es la libertad, ¿no? Yo le comentaba a alguien, a otra persona, a un amigo le decía, somos privilegiados en tener la crisis porque estamos pensando en qué voy a trabajar, qué voy a hacer, si sube esto, sube el otro, y no pensamos en las realidades que van más allá. En esta realidad en qué nos queda al final. Y el hombre está enfocado en las cosas pequeñas. Esta es otra visión del mundo. Tercera visión, panteísmo. Panteísmo es una palabra conjunta. Teísmo, Dios. Pan, en griego, es todo. Todo es Dios. Permítanme ver mis apuntes para no confundirme. Dentro del panteísmo está podemos estar lo que es el sintoísmo, el budismo, el animismo, el hinduismo, ¿no? Hoy en día tú ves que por todos lados, en Barcelona puedes encontrar budas, por todos lados, por todos lados. Esto, el budismo más o menos parte aquí, más o menos parte por ahí, algo vamos a mencionar. Ellos no oran, los panteístas no oran, meditan. Vamos a ver por qué. Porque Dios no está fuera de ellos. Ellos están dentro de Dios, pero no como los cristianos. Ellos son parte de Dios. Y en cierta medida ellos se constituyen en Dios. Todo es Dios. El árbol es Dios. Los animales son dioses. Tienen la divinidad. La tierra. El aire. ¿No? El cuerpo. Nosotros. Y ¿cuándo encuentran la paz estas personas? Cuando entras tú en equilibrio con toda la divinidad. Por eso que ellos meditan en sí mismos para entrar en armonía con la divinidad que está dentro de ellos. Ahora, si quieres ir un poco más allá, esa divinidad que ha sido cubierta por las maldades que cometemos. El hinduismo es un panteísmo. ¿Sabes que el hinduismo cree en la reencarnación? ¿Y qué pasa con la reencarnación? Según tus obras sean buenas o sean malas, te vas a reencarnar en algo mejor o en algo peor, ¿no? Vale, no me metas por ahí porque eso no he estudiado todavía. Vale. Esto es lo que buscan. Ahora, es interesante. Por ejemplo, estaba pensando en el budismo porque veo mucho aquí en Barcelona. Budas era hinduista, pero se aleja de ellos para buscar la solución a los sufrimientos. Y él encuentra, escucha bien, que la solución al sufrimiento humano es el dejar de desear y anhelar. ¿Cómo deja de sufrir? Te van a decir los budistas. ¿Cómo uno puede dejar de sufrir? Ah, vale, ¿sabes por qué sufrimos? Sufrimos porque deseamos. ¿Cómo puedes dejar de sufrir? Deja de desear, deja de anhelar. ¿Y cómo dejas de anhelar? Cierra los ojos, medita y enfócate en una cosa. Y medita con ciertos ritos, con ciertas voces. Vas meditando al punto de llegar a la iluminación suprema. Lo que le llaman, ¿saben cómo se llama esta iluminación suprema? Lo habéis escuchado, es un grupo musical también, nirvana. ¿Habéis escuchado este término? El nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es cuando llegas al punto supremo de no desear nada. Te unes a la tierra y al cielo y eres todo, y dejas de sufrir. Es la solución que encuentran. Ahora, pero yo me pregunto, mira, las filosofías son interesantes y son guapas. Tú escuchas a un budista y dices, ostras, hay razón allí. Hay verdad y claro. O sea, si sufro porque deseo, la solución lógica, no deseo. Hay razón allí. El punto es que Jesucristo, hay que hacerle varias preguntas a esto. Vale, pero cuando sales de la meditación, cuando sales del nirvana, cuando sales de ese momento de armonía, ¿cómo sigues enfrentando el sufrimiento? Porque el sufrimiento está allí. No se borra. No se borra, el sufrimiento está ahí. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué dice Jesucristo frente a esto? Jesucristo dice, el problema no está en que anhelamos, el problema está en nuestro corazón, que es corrupto y nos hace daño a nosotros y dañamos a otros. Y la sociedad está así porque el corazón de la sociedad es corrupta, ¿no?
Cada vez que me encuentro con mis paisanos en este tiempo, estamos hablando de que se ha elegido un nuevo gobierno en mi país. Y siempre las esperanzas, como aquí va a ser el 26J, ¿no? ¿Es el 26J aquí? ¿No? ¿Cuál es la esperanza? Mis hermanos, el problema es la corrupción y la esperanza es poder encontrar la solución en el Señor. Punto más. 3 cosmovisiones. ¿Cuál es la verdad? Yo creo en la creación. Ahora, quiero hacer una pregunta en cuanto a la oración. Hay 2 personas que están durmiendo, creo que son 3. Vamos sumando. Vale, ¿dónde estamos nosotros? ¿En cuál? ¿Derecha, izquierda, centro? Centro, o sea, no quiero decir dónde ha venido esto. Derecha, izquierda, centro, venga. Izquierda, ¿no? Vale. Vale, primera pregunta, ¿dónde estamos? En la izquierda. Vale. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo qué postura o qué cosmovisión en nuestra vida de oración? Algo que estaba pensando, mis hermanos, es que muchas veces nuestra creencia es como el teísmo de la izquierda, pero nuestra vida de oración muchas veces, o nuestra vida, es como del centro. Creemos en que Dios está con nosotros, pero vivimos como que si Dios no existiera. Y luchamos la vida, y ahí enfrentamos, levantamos y nos vamos a trabajar y luchamos, creyendo que la vida solamente depende de nosotros. Y mis hermanos, si creemos que hay un Dios creador y que interviene en las cosas de la tierra, tenemos que vivir en consonancia a esto, ser coherentes respecto a esto. Si creemos que de Dios dependen las cosas, tenemos que orar a Él. Si creemos que Dios interviene en las cosas, tenemos que pedirle a Él y confiar en Él. Pero es que muchas veces no entregamos nuestra vida a este estilo de vida, pero seguimos arrastrando conductas del centro. Y esto crea una tensión y nos crea vidas cristianas apagadas, con carencia de victoria, porque todavía no hemos experimentado qué es vivir con una vida de creencia en el Señor. ¿Cuántos minutos me faltan? Tengo un punto más. Vamos un punto más y vamos a ver si lo terminamos. En segundo lugar, creo que Jesús oraba, bueno, es lo que hemos dicho un poquito más desarrollado solamente, por su convicción de la intervención de Dios en la realidad. Jesús oraba por su visión de la vida, pero también porque él estaba convencido, lo que le he dicho hace un momento, de que el Dios en el cual creía intervenía en la realidad. Y esta es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Crees que tu Dios interviene en la realidad? ¿Crees que tu Dios interviene hoy en día aquí? Esta es una pregunta que tú te tienes que responder delante de Dios, sinceramente. Y no darte respuestas fáciles. Es algo que tú tienes que enfrentar. Tú tienes que enfrentar. Avanzamos. Jesús era un convencido de que su Padre le escuchaba. Y él animaba a que sus discípulos le pidan al Padre, porque él sabía que su Padre lo oía. Os digo que pedid y os dará, buscad y hallaréis. Clamad y se os abrirá. Juan 14, 2 y 13 dice, os aseguro que el que cree en mí hará también lo que yo hago, e incluso cosas mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo se los concederé. Jesús creía que el Padre respondía. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué en mi realidad Dios no me escucha? Sé que algunos pueden estar diciendo, sí, a mí Dios me ha escuchado. Pero ¿por qué en mi realidad Dios no me escucha? ¿Por qué? La Escritura, que es el lugar donde podemos responder, mis hermanos, yo no quiero transmitir lo que yo pienso, sino lo que la Escritura va mostrando. Vamos a ir a la otra diapositiva. Vamos a ir, quizá voy a tocar algunas cosas negativas, pero vamos a terminar en lo positivo, ¿vale? Y aquí terminamos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Recuerdan que Jesucristo no hizo milagros en cierto lugar por la poca fe? A veces, mis hermanos, este es un punto, a veces nuestra fe es pequeña y tenemos que crecer en esto, a veces. Segundo, Santiago 4:3 va a decir, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Recuerdan ese pasaje? Muchas veces no recibimos cosas por nuestro egoísmo, pedimos para nosotros.
por nuestro egoísmo. En mis vacaciones estaba conversando con el pastor Alex Donnelly y conversamos sobre las iglesias y por qué las iglesias no se ven vivas como como se solían ver en grandes avivamientos, ¿no? Y él me hablaba sobre su iglesia en Inglaterra, donde la gente no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para servir, ¿no? Pero sí hay tiempo para otras cosas, para el visiting, para cosas buenas, ¿eh? Cosas buenas. Un picnic, esto o el otro. Ahora, es bueno el deporte, salir con la familia, diversión y todo esto. Pero mis hermanos, él me decía, pero Jorge, creo que el servicio al Señor o el darse al Señor ha dejado de ser un deleite. O el estar con los hermanos de la iglesia ha dejado de ser un deleite. Y por eso buscan el deleite en otras cosas y ya no hay tiempo. Y creo que una de las cosas de la iglesia hoy en día es que el servir al Señor ha dejado de ser un deleite y entonces simplemente es un trabajo. Lo hago porque estoy convencido, pero es un trabajo. Y creo que debemos volver a hacer que el servicio al Señor sea un deleite. ¿Por qué Pablo se entregaba tanto, los grandes hombres se entregaban tanto? Porque encontraban un deleite, ¿no? Con los hermanos también. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Seguimos, porque no es la voluntad de Dios. Muchas veces Dios no escucha porque no es su voluntad. Esta es la primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Hermanos, orad por mí, tengo un problema con mi hija. Se antoja de todo. Me pide todo lo que yo tengo y quiere coger todo en la casa. Y yo le tengo que decir que no, en ciertas cosas. Y ella me mira así y grita, ¡ah! Me chilla, sí, me chilla. Y se va a su habitación y le escucho en su habitación chillando contra mí. Yo tengo que seguir permaneciendo y decir que no. Porque la amo. Porque creo que no le hace bien. Mis hermanos, muchas veces también por nuestro egoísmo pedimos cosas a Dios, ¿no? Y chillamos y pedimos. Pero a veces Dios nos tiene que decir que no. Porque sabe que no nos va a hacer bien. ¿Cuántas cosas le he pedido a Dios que Él no me da? Y luego del tiempo, a veces, me he dado cuenta que esto no me hacía bien. No me hacía bien. ¿Qué más vamos a decir por nuestra rebeldía? La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni se ha hecho sordo su oído para oír. Son vuestras iniquidades que han hecho una separación y vuestros pecados que le llevan a ocultar su rostro para escuchar. Isaías 59, 1, 2. El pecado de nuestra rebeldía es un obstáculo. Y para terminar, por sus propósitos. Hay cosas que nos suceden que no entienden las razones, nuestras razones. No tenemos trabajo, nos pasa una cosa, otra, perdemos dinero, posesiones, familia, esposa, salud, y de nuestro interior surge la pregunta ¿por qué? Y mira al cielo y dice ¿por qué? Y no hay respuesta. La verdad es que muchas veces de nuestras grandes interrogantes nunca vamos a hallar respuesta, la verdad. No siempre vamos a hallar respuesta. Sin embargo, va a existir algo que nos va a llevar a mirar más allá de nuestras preguntas, al punto aún de olvidarlas. Ese algo es cuando, al mirar atrás, vamos a ver que esas situaciones tan críticas, Dios le va dando sentido al pasar los años en nuestra existencia. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me pasó el otro? No lo entiendo en el momento. Pero muchas veces cuando nos permanecemos en el Señor y miramos hacia atrás, nos vamos dando cuenta cómo Dios va formando algo que nosotros creíamos deforme, sus propósitos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién está hablando? José. Vendido, preso, olvidado, engañado. Entendió luego que Dios tenía un propósito en el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, y cuando entendemos el propósito, esas grandes preguntas que no van a ser respondidas muchas veces de manera clara, comienzan a diluirse ante la grandeza de los propósitos de Dios y de la revelación de Dios. Esas grandes preguntas que nos atormentaban comienzan a ser cada vez más débiles y simplemente quedamos pasmados con la grandeza y la sabiduría del Señor con nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a crecer en la oración, a que sea parte de nuestra vida. Vamos a orar.
Si sabes que te falta crecer en tu vida de oración, toma decisiones hoy. Toma decisiones. Toma decisiones, hermano. Toma decisiones. Tu vivencia está en consonancia, en concordancia con tu creencia. Tu vivencia está en concordancia con tu creencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra siendo consecuentes con lo que creemos. Siendo consecuentes, Señor, con lo que hemos abrazado. La creencia en un Dios trascendente, pero que está muy cercano y que está llevando nuestra historia y la historia del mundo hacia un fin. Maranata, el Señor viene. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.